Este video te llevará a un viaje oscuro y fascinante, donde exploraremos las historias de 10 madres que, impulsadas por un amor inquebrantable y una desesperación profunda, decidieron tomar la justicia en sus propias manos. A lo largo de estos relatos, verás cómo la sed de venganza puede transformar a cualquier madre en una figura implacable, dispuesta a romper todas las barreras morales para proteger a sus hijos. Cada una de estas historias es un testimonio del poder del amor maternal, de cómo el dolor puede llevar a acciones extremas y de los límites de la justicia convencional. Prepárate para conocer la valentía, el dolor y las decisiones que estas madres tomaron en momentos de desesperación. Número 1. Marianne Bachmeier. Justicia en el tribunal. Marianne Bachmeier es un nombre que resuena con fuerza cuando se habla de madres que tomaron la justicia en sus propias manos. En 1981, esta madre alemana cambió el curso de su vida y la percepción de muchos sobre la justicia cuando decidió poner fin a la vida del hombre que había destruido la suya. Todo comenzó en mayo de 1980, cuando la hija de Marianne, Anna, fue brutalmente asesinada por Klaus Grabowski, un vecino que ya tenía antecedentes por abuso infantil. Anna, de solo 7 años, había decidido no ir a la escuela ese día después de una discusión con su madre y en un trágico giro del destino fue secuestrada por Grabowski. La llevó a su casa, donde la mantuvo cautiva durante horas antes de estrangularla con las medias de su prometida. Luego, intentó deshacerse del cuerpo de la niña, colocándolo en una caja de cartón y dejándolo cerca de un canal. Fue la prometida de Grabowski quien, al sospechar de su comportamiento, lo delató a la policía, lo que condujo a su arresto. El juicio de Grabowski comenzó en marzo de 1981 y fue un proceso que marcó profundamente a Marianne. La sala del tribunal estaba llena de tensión y cada día de juicio era una agonía para esta madre que había perdido todo. El tercer día del juicio, Marianne ingresó al tribunal con una pistola Beretta 70 escondida en su bolso. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder. En un acto impulsivo pero premeditado, sacó el arma y disparó 7 veces contra Grabowski, acertando 6 de esos disparos en su espalda. Grabowski murió casi al instante y la sala del tribunal estalló en caos. La noticia de lo ocurrido se esparció rápidamente y Alemania se dividió entre aquellos que apoyaban a Marianne y aquellos que la condenaban. El acto de disparar a Grabowski no solo fue visto como un acto de venganza, sino como una expresión de la desesperación de una madre que no veía otra forma de obtener justicia para su hija. Marianne fue arrestada y llevada a juicio, donde fue sentenciada a 6 años de prisión por homicidio premeditado. Sin embargo, la opinión pública estaba tan dividida que, finalmente, solo cumplió 3 años antes de ser liberada. Marianne Bachmeier se convirtió en un símbolo de la lucha entre el dolor personal y las normas sociales, un recordatorio de que el dolor puede llevar a las personas a cruzar límites morales en busca de justicia. Su historia sigue siendo recordada como un testimonio del poder del amor maternal y de la desesperación que puede sentir una madre cuando la justicia convencional no es suficiente. Número 2. Ellie Nessler. Venganza en la corte. Ellie Nessler es un nombre que ha quedado grabado en la historia no solo por el acto de venganza que ejecutó en 1993 en Jamestown, California, sino también por la complejidad emocional y moral que rodeó su decisión. La historia de Ellie es un testimonio profundo del poder destructivo de la desesperación y del amor maternal, una combinación que, en su caso, condujo a un desenlace trágico y estremecedor. Ellie era una madre trabajadora, enfrentando no solo las dificultades económicas que derivaban de criar a su familia en un entorno lleno de desafíos, sino también el peso de la responsabilidad de proteger a sus hijos en un mundo que a menudo se siente peligroso. Su vida cambió de manera irrevocable cuando su hijo Willie le confesó algo que ninguna madre quiere escuchar. Había sido abusado sexualmente por Daniel Mark Driver, un empleado de confianza en un campamento cristiano al que Willie había asistido. Esta revelación no solo destrozó a Ellie, sino que también plantó una semilla de desesperación y furia que crecería hasta convertirse en un impulso incontrolable.
La idea de que su hijo, un niño inocente, tuviera que revivir su trauma en un tribunal bajo la mirada fría de la justicia era más de lo que Ellie podía soportar. La mera posibilidad de que Willie tuviera que enfrentarse a su agresor, recordar cada detalle y testificar ante extraños, la llenaba de un miedo que se convertía en una desesperación insoportable. Cada día que se acercaba el juicio, Ellie sentía cómo crecía en su interior la necesidad de proteger a su hijo de lo que ella percibía como una segunda victimización, esta vez a manos del sistema judicial. El día del juicio, Ellie tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Llevada por un impulso desesperado y un deseo incontrolable de proteger a su hijo, Ellie escondió una pistola calibre 25 entre sus pertenencias y se dirigió al tribunal. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no tenía marcha atrás, pero en su mente, la necesidad de evitar que su hijo reviviera el horror del abuso superaba cualquier consideración sobre las consecuencias. Durante la audiencia, mientras Daniel Mark Driver se encontraba en el estrado, Ellie sintió que la oportunidad que había estado esperando había llegado. El momento que tanto había temido, en el que su hijo tendría que enfrentarse al hombre que lo había lastimado, estaba cerca, y Ellie decidió que no podía permitir que eso sucediera. Con una determinación helada, se levantó de su asiento, sacó la pistola y, en un acto que dejó a todos en la sala del tribunal en estado de shock, disparó 5 veces a Driver, apuntando directamente a su cabeza y cuello. Los disparos resonaron en la sala, sumiendo el tribunal en un caos instantáneo. Driver murió casi al instante, y el caos que siguió fue indescriptible. Los gritos, el sonido de los cuerpos moviéndose rápidamente para buscar refugio, el eco de los disparos aún resonando en las paredes. Todo se mezcló en un instante que pareció durar una eternidad. Ellie, con el arma aún en la mano, fue rápidamente sometida por los oficiales presentes en la sala. No ofreció resistencia, consciente de que su acto de venganza ya estaba consumado. El juicio de Ellie Nessler se convirtió en un espectáculo mediático, capturando la atención de todo el país. Para muchos, Ellie se había convertido en un símbolo de la desesperación de una madre que siente que el sistema ha fallado. Para otros, su acto fue un recordatorio del peligro de tomar la justicia en las propias manos. Ellie fue condenada a 10 años de prisión, pero su sentencia fue revocada en apelación y fue liberada después de cumplir solo 3 años. Sin embargo, el impacto de sus acciones se sintió durante mucho tiempo, no solo en su vida, sino también en la percepción pública sobre cómo la desesperación puede llevar a las personas a cometer actos extremos. El caso de Ellie Nessler no terminó allí. Años después, Ellie fue arrestada nuevamente por posesión y venta de metanfetaminas y fue sentenciada a 6 años de prisión. La tragedia se profundizó aún más cuando su hijo, Willie, fue condenado por asesinato en primer grado después de matar a un hombre en un ataque de ira. La historia de Ellie Nessler es un recordatorio de que, aunque la venganza puede parecer una solución en un momento de desesperación, sus consecuencias pueden ser devastadoras y a largo plazo. Número 3. Bonita Bella, Corte de Justicia. Bonita Bella, una madre que jamás habría imaginado encontrarse en una situación tan extrema, se convirtió en el centro de atención en Franklin, Indiana, en diciembre de 2013. La comunidad quedó perpleja al enterarse de los eventos que desencadenaron una reacción violenta por parte de Bonita, quien estaba convencida de que el novio de su hija había abusado sexualmente de su hijo menor. Este hecho, que la dejó devastada, la llevó a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Aquella noche, después de haber estado con una amiga y de fumar marihuana, Bonita se encontraba sola con sus pensamientos, los cuales giraban cada vez más en torno a la posibilidad de que su hijo hubiera sido víctima de abuso. La simple idea la consumía por completo, y la impotencia que sentía al pensar en la lentitud de la justicia tradicional la empujó hacia un camino oscuro. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Debía actuar, y lo haría de una manera que asegurara que el culpable pagara por lo que creía que había hecho. En un acto que muchos considerarían desesperado, Bonita decidió que la confrontación directa
era la única manera de obtener la justicia que buscaba. Llamó a su hija y le pidió que trajera a su novio a la casa, pero lo que parecía una simple reunión familiar pronto se transformó en una pesadilla. Cuando el joven llegó, no se imaginaba que lo esperaban 3 horas de terror. Bonita, acompañada por 2 amigos que compartían su indignación, lo retuvo en la sala de estar, sometiéndolo a un interrogatorio intenso y agresivo. Número 4. Tammy Gibson. Bate de venganza. Tammy Gibson, una madre de Tacoma, Washington, se enfrentó a una de las situaciones más temidas por cualquier madre cuando descubrió que un delincuente sexual de alto riesgo se había mudado al vecindario. En junio de 2008, Tammy supo que William Baldwin, un delincuente sexual de nivel 3, vivía a solo unas casas de distancia de la suya. Baldwin no era un criminal común. Tenía un extenso historial de delitos sexuales y era considerado por las autoridades como una persona con una alta probabilidad de reincidencia. Para Tammy, la idea de que Baldwin estuviera tan cerca de sus hijos era insoportable. Su instinto protector se activó de inmediato, llenándola de una ansiedad constante que dominaba cada uno de sus pensamientos. Cada vez que veía a Baldwin caminando por la calle, sentía que la seguridad de sus hijos estaba en peligro inminente. La sola presencia de Baldwin era una amenaza, una fuente de miedo que Tammy no podía ignorar. Con el tiempo, la preocupación de Tammy se transformó en una obsesión. No podía dejar de pensar en lo que podría suceder si Baldwin decidiera actuar nuevamente. Su mente se llenaba de imágenes aterradoras y la angustia la mantenía despierta por las noches. Fue entonces cuando decidió que debía tomar cartas en el asunto antes de que ocurriera una tragedia. Una tarde, tras recibir un folleto de la policía que advertía a los residentes sobre la presencia de Baldwin en el vecindario, Tammy llegó al punto de quiebre. Sintió que no podía esperar más, que no podía confiar en que las autoridades protegerían a su familia. Decidió que debía actuar, y lo haría de la única manera que sentía que podría garantizar la seguridad de sus hijos. Tomó un bate de béisbol de aluminio, un objeto que normalmente usaba para los entrenamientos de sus hijos, y salió de su casa decidida a confrontar a Baldwin. Con cada paso que daba, la mezcla de miedo, ira y desesperación se intensificaba en su interior. Cuando llegó a la casa de Baldwin, su determinación era absoluta. Número 5. Lakeisha Richmond. Golpe a la justicia. Lakeisha Richmond, una madre de Memphis, Tennessee, se encontró atrapada en una situación que ninguna madre debería tener que enfrentar. En agosto de 2012, Lakeisha descubrió que sus hijos, a quienes amaba y protegía con todo su ser, habían sido víctimas de abuso sexual a manos de su entrenador de fútbol, Tony Massey. La noticia fue devastadora, una herida que cortó profundo en el corazón de Lakeisha. No podía entender cómo alguien en quien había confiado, alguien que debía ser un mentor y un modelo a seguir para sus hijos, les había causado tanto daño. El dolor y la traición que sintió fueron abrumadores. Lakeisha estaba decidida a hacer lo correcto y denunciar a Massey a las autoridades, esperando que la justicia se hiciera cargo rápidamente. Sin embargo, a medida que pasaban los días y no veía ninguna acción concreta, su frustración y desesperación comenzaron a crecer. Cada día que Massey continuaba libre, el miedo y la ira de Lakeisha se intensificaban. No podía soportar la idea de que él pudiera seguir cerca de otros niños, quizás haciéndoles lo mismo que había hecho a sus hijos. Un día, durante una práctica de fútbol en el parque local, Lakeisha vio a Massey hablando con otros niños y algo dentro de ella se rompió. La furia que había estado conteniendo se desbordó y en ese momento decidió que no podía esperar más. Sintió que debía actuar para proteger a sus hijos y a otros niños y que la justicia no estaba cumpliendo su deber. Número 6. Lori Palmer. Confesión forzada. Lori Palmer, una exoficial de policía de Wichita, Kansas, es un ejemplo de cómo incluso aquellos que han dedicado sus vidas a hacer cumplir la ley pueden ser llevados al límite cuando se trata de proteger a sus seres queridos. En marzo de 2017, Lori enfrentó una traición que la sacudió hasta lo más profundo
y la llevó a tomar decisiones que la pondrían en conflicto directo con los principios que había jurado defender. Lori había trabajado durante años como oficial de policía, sirviendo con honor en diversas unidades, incluidas las investigaciones de crímenes sexuales. Era conocida por su compromiso con la justicia, su profesionalismo y su capacidad para manejar situaciones difíciles con una calma imperturbable. Sin embargo, más allá de su carrera, Lori era ante todo una madre profundamente protectora. Sus hijos eran su vida y siempre había hecho todo lo posible para asegurarse de que estuvieran seguros y bien cuidados. Todo cambió cuando Lori descubrió que Scott Phillips, un amigo cercano y compañero de trabajo, había abusado sexualmente de su hija adolescente. Número 7. Sarah Sands. Muerte justificada. Sarah Sands, una madre londinense, es una figura que ha dejado una marca indeleble en la historia de la justicia por su controvertida decisión de tomar la ley en sus propias manos. Su historia comienza en noviembre de 2014, cuando Sands, una madre soltera de 3 hijos, descubrió que su vecino, Michael Plisted, había abusado sexualmente de uno de sus hijos. Michael Plisted, de 77 años, tenía un oscuro historial que Sarah desconocía por completo. Se había mudado al vecindario de Silvertown, Londres, poco tiempo antes, y pronto se ganó la confianza de Sarah y de sus hijos. Plisted era un hombre que se ofrecía a ayudar a la comunidad, a menudo cuidando a los niños y haciendo mandados para sus vecinos. Sin embargo, detrás de su fachada de hombre amable, Plisted ocultaba un pasado tenebroso. Había sido condenado varias veces por abuso sexual de menores, pero sus crímenes anteriores habían sido registrados bajo un nombre diferente, lo que permitió que continuara su vida sin ser detectado. La vida de Sarah se desmoronó cuando uno de sus hijos le confesó que Plisted había abusado de él. La noticia fue devastadora. Sarah, que ya había lidiado con dificultades personales en el pasado, incluyendo una lucha constante para mantener a su familia, se encontró atrapada en un torbellino de ira, dolor y desesperación. Sabía que debía proteger a sus hijos a toda costa y que el sistema judicial a menudo era lento y poco efectivo en estos casos. Poco después de enterarse del abuso, Sarah se enfrentó a Plisted en su apartamento. Llevaba un cuchillo de cocina consigo, aunque más tarde afirmó que no tenía intención de usarlo. La conversación entre ambos se intensificó rápidamente y la rabia contenida de Sarah se desbordó. En un arranque de furia, apuñaló a Plisted 8 veces en su apartamento. Las heridas fueron fatales y Plisted murió desangrado en el lugar. Sarah Sands fue arrestada poco después y acusada de asesinato. Durante el juicio, la defensa de Sarah se centró en su desesperación como madre, una mujer que había actuado en un momento de vulnerabilidad extrema. La imagen de una madre soltera luchando contra las adversidades para proteger a sus hijos resonó con muchos en la audiencia y en la opinión pública. Sin embargo, el acto de tomar la justicia en sus propias manos no podía ser ignorado. El tribunal finalmente condenó a Sarah por homicidio involuntario, argumentando que, aunque su acción fue premeditada, las circunstancias atenuantes de su situación emocional la llevaron a cometer el acto en un estado mental alterado. Fue sentenciada a 3 años y medio de prisión, una condena que muchos consideraron indulgente dada la gravedad del crimen. La historia de Sarah Sands es un testimonio de cómo el amor maternal puede llevar a decisiones extremas y cómo la desesperación puede nublar el juicio. Su caso plantea preguntas difíciles sobre la justicia, la moralidad y los límites de lo que una persona puede hacer en nombre de la protección de sus seres queridos. Aunque Sarah pagó un precio por sus acciones, muchos aún la ven como una madre que hizo lo que sentía que debía hacer para proteger a sus hijos en un momento de desesperación. Número 8. Kimberly Cunningham. Furia maternal. Kimberly Cunningham, una madre de Georgia, Estados Unidos, es otro nombre que se suma a la lista de mujeres que, llevadas por el dolor y la ira, decidieron tomar la justicia en sus propias manos. Su historia, que tuvo lugar en julio de 2017, es un ejemplo claro de cómo el instinto de protección maternal puede llevar a decisiones que cruzan los límites de la ley. Kimberly había criado a sus hijos en un ambiente de amor y seguridad, o al menos eso pensaba. Sin embargo,
Su mundo se vino abajo cuando su hija mayor le confesó que su tío, el hermano de su esposo, había abusado sexualmente de ella en varias ocasiones. La revelación fue un golpe devastador para Kimberly, quien no solo enfrentaba el dolor de saber que su hija había sido víctima de abuso, sino también la traición de un miembro de la familia que había sido de confianza. El dolor y la ira se apoderaron de Kimberly, y aunque inicialmente consideró acudir a las autoridades, se dio cuenta de que no podía esperar a que el sistema judicial actuara. El temor de que su cuñado pudiera escapar de la justicia, o peor aún, dañar a otros niños, la llevó a tomar una decisión drástica. Una tarde, después de asegurar que sus hijos estuvieran seguros en casa, Kimberly fue al lugar de trabajo de su cuñado, un taller mecánico donde él trabajaba. Llevaba consigo un arma de fuego, un revólver calibre 38 que había guardado para defensa personal. Al llegar al taller, lo confrontó directamente, exigiendo que admitiera lo que había hecho. Su cuñado, sorprendido por la confrontación, negó rotundamente las acusaciones, pero Kimberly no estaba dispuesta a aceptar sus mentiras. Sin mediar más palabras, sacó el arma y le disparó varias veces a quemarropa. Los disparos resonaron en el taller y su cuñado cayó al suelo gravemente herido. A pesar de la urgencia de los servicios de emergencia, murió poco después en el hospital debido a las heridas. Kimberly fue arrestada en el lugar y acusada de asesinato en primer grado. Durante su juicio, su defensa argumentó que había actuado bajo una intensa angustia emocional y que su único deseo era proteger a su familia de un depredador. Sin embargo, el acto de llevar un arma y confrontar a su cuñado en su lugar de trabajo fue visto como premeditado, lo que complicó su defensa. A pesar de los esfuerzos de su equipo legal, Kimberly fue condenada por homicidio voluntario y sentenciada a 15 años de prisión. Su caso generó un amplio debate en la comunidad sobre la justicia vigilante y los límites de lo que una madre puede hacer para proteger a sus hijos. Mientras que algunos la veían como una madre que simplemente actuó en defensa de su hija, otros consideraban que había cruzado una línea peligrosa al tomar la justicia en sus propias manos. La historia de Kimberly Cunningham es un recordatorio poderoso de cómo el dolor y la desesperación pueden llevar a decisiones que tienen consecuencias duraderas. Su acción, aunque comprensible desde un punto de vista emocional, tuvo un costo alto tanto para ella como para su familia. Es un ejemplo de cómo, en momentos de crisis, el instinto de protección puede llevar a decisiones que no siempre son las mejores. Número 9. María del Carmen García. Justicia ardiente. María del Carmen García, una madre española, protagonizó uno de los casos más impactantes de justicia por mano propia en el país. Su historia, que tuvo lugar en Valencia, España, en julio de 2005, es un relato de venganza que conmocionó a la nación y desató un debate sobre la justicia y la moralidad. El calvario de María del Carmen comenzó en 1998, cuando su hija menor fue brutalmente violada por Antonio Cosme Rodríguez, un hombre que había sido condenado previamente por delitos sexuales. A pesar de su historial criminal, Rodríguez había sido liberado bajo libertad condicional y se mudó al vecindario donde vivía María del Carmen con su familia. La violación dejó a la hija de María del Carmen profundamente traumatizada y la familia quedó devastada por el crimen. Sin embargo, lo que más enfureció a María del Carmen fue el hecho de que, a pesar de ser condenado a 9 años de prisión por el crimen, Rodríguez solo cumplió 4 años y fue liberado nuevamente, esta vez bajo condiciones de libertad supervisada. La presencia de Rodríguez en el mismo vecindario donde ocurrió el crimen fue una burla para María del Carmen. Cada vez que lo veía, el dolor y la ira volvían a inundar su corazón. Durante años, vivió con la impotencia de saber que el hombre que destruyó la vida de su hija estaba libre y cerca. La gota que colmó el vaso llegó en julio de 2005, cuando vio a Rodríguez caminando libremente por las calles de su vecindario, riéndose y charlando como si nada hubiera pasado. Número 10. Anjabai Borkar. Justicia colectiva. Anjabai Borkar, una madre de la India, lideró uno de los actos de justicia colectiva más sorprendentes y controvertidos en la historia reciente del país.
Su historia, que tuvo lugar en Nagpur en 1983, es un ejemplo poderoso de cómo la desesperación y la falta de confianza en el sistema judicial pueden llevar a la comunidad a tomar la justicia en sus propias manos. La tragedia de Anjabai comenzó cuando su hija fue brutalmente violada por Aku Yadav, un notorio gángster que había aterrorizado a la comunidad durante años. Yadav, que tenía un largo historial de crímenes, incluyendo violaciones, asesinatos y extorsión, había escapado de la justicia en múltiples ocasiones, ya sea por sobornos a la policía o por falta de pruebas. La comunidad de Kasturba Nagar, donde vivía Anjabai, había vivido bajo el yugo de Yadav durante demasiado tiempo, y la violación de su hija fue la gota que colmó el vaso. Anjabai, al ver que la policía no hacía nada para capturar a Yadav, decidió que era hora de que la comunidad tomara el control. Reunió a un grupo de mujeres, muchas de las cuales también habían sido víctimas de Yadav, y juntas planearon su venganza. El 15 de agosto de 1983, cuando Yadav fue llevado al tribunal para una audiencia, Anjabai y aproximadamente 200 mujeres de la comunidad se congregaron frente al edificio. Armadas con cuchillos, piedras y polvo de chile, las mujeres se abalanzaron sobre Yadav cuando fue escoltado fuera del tribunal. En cuestión de minutos, lo rodearon y lo atacaron con una furia incontrolable. Yadav fue apuñalado 70 veces y su cuerpo fue desfigurado en el ataque. Las mujeres, guiadas por Anjabai, se aseguraron de que no sobreviviera. Esta historia nos muestra cómo el amor y la desesperación pueden llevar a decisiones extremas, recordándonos la delgada línea entre la justicia y la venganza.